Bien, para el primer enunciado lo primero que tenemos que hacer es encender Apache y MySQL. Luego vamos al disco C, buscamos la carpeta champ, buscamos la carpeta htdocs y aquí vamos a hacer la carpeta para el enunciado 1. Seguido y en minúscula escribimos enunciado 1. Luego esta carpeta la voy a abrir en Sublime Text. Nada más la arrastro y la tiro a Sublime. Él me abre aquí el explorador de carpetas. Le doy encima de enunciado 1, clic derecho, New File. Existe New Folder para hacer una carpeta dentro de enunciado 1, pero lo que yo ocupo es hacer un New File, un nuevo archivo, que va a ser el index. Le doy control S para guardar y escribo index.html. Guardamos. Comenzamos indicándole al navegador que es un documento de tipo HTML con la doctype en mayúscula HTML. Cierro. Luego le indico que aquí arranco el documento HTML y que voy a utilizar el lenguaje en español. Cierro la etiqueta aquí abajo, HTML. Luego le indico que voy a hacer una cabecera, head, y dentro de esa cabecera voy a hacer un meta. Con el tabulador me corro, escribo meta, y ese meta lo que contiene es un charset UTF rayita 8 para que me acepte las tildes y caracteres especiales del español. Luego del head configuro un body y dentro del body comienzo a redactar lo del documento HTML, iniciando con un título que se va a llamar calculadora PHP. Cierro el H1. Luego un formulario con la etiqueta form. Recordemos que form ocupa tres características, tres atributos. Una es el name, puede ser cualquiera, por ejemplo formulario calc. Luego el método, en inglés método, que vamos a utilizar el post en mayúscula, y luego el action, que va a ser el archivo de PHP que me va a ejecutar la función de calculadora. Todavía el archivo no existe, pero le voy a poner calcular.php. Vamos a correr Sublime. Cierro la etiqueta form. Y adentro del formulario voy a escribir tres input y un select. Input es primer input, lo que tiene es un type text y un name número 1. Quiere decir que lo que yo escriba en este input, que input es una cajita donde yo puedo escribir, digitar cosas, va a ser de tipo texto y también se va a llamar número 1. Este name es importante porque cuando yo esté en el documento PHP voy a capturar el método post con el nombre número 1.
Luego tengo que digitar un select con la etiqueta select de HTML que tiene dos atributos. Bueno, vamos a poner uno que es the name operador. El select lo que me facilita es que se va a llamar operador, pero puede tener varios valores. Esos varios valores se definen con el option. Entonces option, y ahí escribo el valor que se va a proyectar, por ejemplo más. Si yo no defino el value de este option, va a capturar lo que está en medio de la etiqueta de abrir y cerrar, esto. Pero siempre es bueno definir el value para controlar el nombre de la variable que estoy mandando por post. Value, y le doy sumar o suma. Luego defino los otros tres options, copio y duplico. Luego viene resta. Él va a proyectar el simbolito de menos. Luego multi. Va a proyectar en pantalla un asterisco. Y división. Va a proyectar en pantalla un slash. Ok. Si el usuario elige esto, el valor se va a llamar suma. O sea, operador va a tener el valor suma. Si elige división, entonces yo convoco por post a operador y le pregunto que si operador es igual a división. En este input pueden ver que se llama número y va a contener lo que digite adentro de la cajita de texto. En este, la opción es más cerrada, solo puede ser una de estas cuatro. Por ende, este operador puede valer alguna de estas cuatro. Vamos a definir el otro input. Después del select, este input se va a llamar número 2. Guardo, abro el navegador, escribo localhost en slash enunciado 1. Es importante escribir localhost y no ejecutarlo desde la carpeta, porque esta es la ruta, este es el dominio. El slash me indica que vaya a este dominio y abra esta carpeta que se llama enunciado 1. Ahí está el index y aquí está el select. Entonces, si yo escribo número 2, me faltó algo muy importante que fue el botón. Ese es otro input, nada más que de tipo submit. Copio esto. Después del segundo número, hago otro input de tipo submit. Y no tiene name, sino que tiene un value. O sea, lo que va a proyectar el botón va a ser la palabra calcular. Guardo. Refresco. Ahí está el botón. Si yo le doy clic a calcular, me sale el error porque el archivo calcular.php que está buscando acá no existe. Vamos a crearlo. Copio esto para no equivocarme de nombre. Sobre enunciado 1 le doy clic derecho, New File. Guardo. Pego el nombre. Guardamos. Y acá lo que contiene es el código PHP. Para definir el código PHP tengo que abrir las llaves, signo de pregunta, escribo la palabra PHP, cierro con el signo de pregunta, cierro llave. Lo primero que tenemos que hacer es recibir las variables por método post. Entonces le pongo a esta variable número 1, num1, va a ser igual a lo que me traiga el post. Eso se escribe así, signo dólar guión bajo, la palabra post en mayúscula, abro y cierra, paréntesis cuadrados, punto y coma, y entre los paréntesis cuadrados con comillas simples
voy a escribir el name del input que definí en el index. Acá tenemos, el primer input se llama número 1. El segundo name que aparece es un select con nombre operador. Y el tercer input tiene name número 2. Entonces voy a convertir al número 1 que viene del post a la variable local num. Copio esto 3 veces. Num1, num2. Esta va a ser num2. Y esta variable se llama operador. Que esta variable me la define el select que tiene como nombre operador. Luego tenemos que ver qué value trae ese operador. Eso lo consultamos con el condicional if. Ponemos if operador doble igual, comillas, suma, hago lo siguiente. Observemos que para asignar un valor uso un igual. El doble igual es comparación. Un igual es asignación, doble igual es comparación. Entonces, si operador es igual a suma, hago la suma. Primero defino una variable que se llama resultado. Igual. Y lo que voy a hacer es sumar num1 y num2, punto y coma. Puedo duplicar esto, ya que lo único que va a cambiar es el signo y el identificador. Resta multi división. Vamos a ver si fue esos nombres. Suma, resta, multidivisión. Suma, resta, multidivisión. Ok. Si es resta, en vez de sumar, restamos. Si es multiplicación, en vez de sumar, multiplicamos. Y si es división, dividimos. Al final, ocupo proyectar resultado. Eso lo logramos con echo. Antes abrimos un H1 para verlo en grande. Para concatenar este código HTML con PHP le doy punto y escribo el nombre de la variable, resultado. Luego concateno y cierro la etiqueta H1. Antes abro comillas, como es texto, todo tiene que ir entre comillas. Cierro comillas. Guardo y vamos a probar. 2 más 2, calcular, 4. Y eso sería todo del primer enunciado.